Buenas, espero que estén bien, espero también y oro porque sus familias, ustedes mismos, el trabajo, la provisión, ojalá estén bien. No es un asunto nuevo, digámoslo así, que quien no conoce a Dios dé prioridad a todos menos a la relación, a la comunión, a la adoración de Dios. No debe ser así entre los creyentes. Los que sí conocemos a Dios, nuestra prioridad es y debe ser Dios. Conocerlo, relacionarnos con Él, escucharlo y adorarlo. Lo demás, dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. Voy a invitarles al capítulo 5 del libro de Éxodo. El capítulo 5, versículo del 1 al 5. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo le escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón: mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen sus labores. Quiero comenzar señalando que saber establecer prioridades para un creyente es fundamental. Generalmente, los que no han conocido al Señor tienen las prioridades invertidas, como al revés. Y no solo les afecta a ellos, sino que también afecta a las personas sobre las cuales ellos tienen algún tipo de injerencia, de influencia. Generalmente hay un tono de arrogancia para los que no conocen al Señor. Como lo vemos en el texto, el faraón dice algo así como: ¿quién es ese Dios para que yo lo escuche? ¿Para que yo le obedezca? No le conozco, por lo tanto, no le voy a obedecer. Es más o menos lo que está diciendo en el versículo 2. No dejaré ir a Israel. Yo no conozco al Señor. Y es cierto que quien no conoce a Dios, quien no conoce sus bondades, su misericordia, quien no ha experimentado su amor, su perdón, su gracia, no tiene ninguna motivación para querer adorarle y tampoco para obedecerle. No podemos pretender, y esto hay que decirlo, que quien no conoce a Dios lo escuche y le obedezca. Los que no conocen a Dios y las cosas de Dios, ellos perciben a Dios como un distractivo, como algo que afecta el progreso o la producción. Hay que decir también que mucho mal se le hace a una persona al pretender imponerle un estilo de vida según los parámetros de Dios, según los parámetros de la palabra de Dios, cuando no lo conocen. No le escuchan, por supuesto, eso es lógico, y lo lógico también es que no le obedezcan. Ahora, lo más importante es que, independientemente de que se conozca a Dios, se escuche o no se escuche, de que no se le obedezca, Dios es soberano. Y eso lo digo entre comillas y subrayado. Y al final se hace lo que Dios quiere, su santa y perfecta voluntad, más allá de las consideraciones de los que le conocen o de los que no le conocen. Moisés y Aarón dijeron al faraón: esto es lo que ha dicho el Señor. Mire el versículo 1.
Dice, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, etc. No somos nosotros, diría Moisés y Aarón. No es una orden de alguna otra persona, es una directriz que ha dado el Todopoderoso, el Soberano, el Rey de Reyes, el Dios de los Hebreos. Eso significa que Moisés y Aarón le están diciendo, en otras palabras, al faraón, esto lo dice el Dios que nosotros sí conocemos. Por respeto a su autoridad, hablando la autoridad del faraón, y porque nosotros sabemos que usted está donde está, porque nuestro Dios se lo ha permitido, por eso es que venimos a pedirte que nos dejes ir a ofrecer sacrificio y adoración a uno que es mucho más grande que tú. Sin embargo, ellos no encontraron respuesta positiva, sino más bien un reproche. Y más adelante, como dice el texto, un aumento de la carga. El concepto que maneja el faraón más o menos es este: manténgalos ocupados para que no estén pensando en su Dios. Hoy lo diríamos de esta manera: manténgalos ocupados, preocupados y confundidos para que no tengan tiempo para su Dios. Mira, hay armas terribles que el enemigo usa en contra del pueblo de Dios. Primero, que se propone como el más poderoso, ¿cierto? Y con arrogancia dice, yo no conozco a su Dios, no tengo por qué escucharlo, no tengo por qué obedecerlo. Casi dice, el que manda aquí soy yo. Yo determino lo que es relevante y lo que es prioritario incluso para ustedes. Lo terrible no es esa actitud de los que no conocen a Dios o de los poderosos que piensan y actúan como el faraón. Eso no es lo terrible. Lo más complicado es que muchos del pueblo de Dios se intimidan, como el pueblo se intimidó en esa época, como incluso Moisés se intimidó en esa época, y se olvidan por un momento quién es el que ha dado la orden. Necesitó ese pueblo, necesitó Moisés y necesita el pueblo de Dios en todos los tiempos que alguien le recuerde que el plan es de Dios, que el proyecto es de Dios, que la orden es de Dios. Por un poco de tiempo puede ser que el pueblo de Dios padezca algún tipo de persecución, de dolor, de aflicción, pero no se debe olvidar quién es el más grande, el Todopoderoso, el que tiene la última palabra. Además, no se debe olvidar que las prioridades no las debe establecer nadie diferente a Dios mismo. Él sabe de eso y anima a su pueblo a priorizar correctamente. Invita a su pueblo a ponerlo a Él en primer lugar en relación, la relación con Él y la adoración a Él. Lo demás vendrá por añadidura. Esto no es una invitación a dejar las responsabilidades de ninguna manera, es más bien potenciar el trabajo en la energía de Dios, en la fuerza de Dios, en buscar primero el reino de Dios y su justicia, primero su rostro en oración y en adoración, y toda carga se hará mucho más liviana y todo arduo trabajo será mucho más productivo y efectivo en el poder de Dios y no en el nuestro. Resumo con esto: muchos andan por la vida con la actitud del faraón y puede ser que por algún tiempo parezca que son ellos los que mandan con arrogancia. No conocen a Dios, no le escuchan y por supuesto tampoco le obedecen. Y además pretenden ellos imponer la agenda y las prioridades al pueblo de Dios. No se desanimen, preciosos hermanos. Debemos recordar que los hijos de Dios, que le pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios, que le pertenecemos, que Él es soberano, que Él es el Todopoderoso y el que tiene la última palabra.
ocupémonos con la ayuda de Dios de tener claras nuestras prioridades y de confiar en el Señor y de esperar, aunque hayan momentos difíciles. Generalmente, después de la noche, viene la mañana. Sabemos perfectamente en quién hemos creído.